El polvo del camino le cortaba los pies, y el miedo le apretaba el pecho. Cuando Alba cruzó la última cerca de la granja de su padre sin mirar atrás, el sol del amanecer, cruel y hermoso, iluminaba la huida de una muchacha que había aprendido demasiado pronto que el amor también podía doler. Cada paso descalzo era una promesa rota y una súplica silenciosa, y aunque la llanura parecía interminable, su corazón corría más rápido que el viento, empujado por una esperanza frágil que se negaba a morir. Si crees en la bondad y en las segundas oportunidades, tómate un momento para darle like al video, comentar, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sigan encontrando caminos abiertos en medio del polvo. La granja de Jacinto Barrenechea había sido para Alba una casa sin refugio, un lugar donde el trabajo era duro y el cariño escaso, donde el silencio se llenaba de órdenes y la obediencia se confundía con amor. Desde niña aprendió a leer el cielo para saber cuándo vendría la tormenta y a esconder las lágrimas detrás del delantal. Porque en aquella tierra amplia y dorada no había espacio para la debilidad. El día que huyó, el gallo aún no cantaba, y la luz naciente pintaba de oro los pastos, como si el mundo le ofreciera una salida que siempre había estado allí, esperando su valor. Alba no llevaba más que un vestido ligero y una determinación temblorosa, y sin embargo sentía que cargaba años de silencios y decisiones tomadas por otros. El camino se abrió ante ella con la paciencia de las cosas antiguas, y la mañana avanzó clara, con el sol subiendo despacio y el calor prometiendo ser intenso. Alba caminó hasta que los pies se le llenaron de pequeñas heridas, hasta que la garganta se le secó, y la cabeza le dio vueltas, pero siguió, porque volver no era una opción. En el horizonte, la llanura parecía respirar, y cada brisna de pasto susurraba historias de quienes se habían ido y de quienes se habían quedado. Pensó en su madre, en la voz suave que ya no estaba, y en cómo había aprendido a sonreír para sobrevivir. Pensó en la vida que no quería y en la que aún no sabía imaginar. Fue entonces cuando el sonido de cascos rompió el silencio como un latido nuevo. Mateo Roldán, joven ganadero de manos firmes y mirada clara, cabalgaba revisando cercas y ganado bajo el sol del día que ya brillaba alto. Había crecido en esas tierras aprendiendo a escuchar el campo, a notar cuando algo estaba fuera de lugar. Y aquella figura, caminando sola, descalza y agotada, era una pregunta que no podía ignorar. Frenó el caballo con cuidado, dejando que el polvo se asentara, y sintió un nudo extraño al ver los pies heridos de la muchacha, y la manera en que el viento le despeinaba el cabello como si la empujara a seguir. Alba levantó la vista con un sobresalto, preparada para correr otra vez, pero el cansancio la traicionó. El mundo giró un instante, y el día brillante se volvió una mancha de luz. Mateo descendió del caballo, con la urgencia de quien reconoce una emergencia sin palabras, acercándose despacio, con respeto, como se acerca uno a un animal asustado. No hubo promesas ni explicaciones, solo una cantimplora extendida, sombra ofrecida bajo un sombrero, y una presencia que no exigía nada. Alba bebió con manos temblorosas, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien viera su fragilidad sin convertirla en culpa. El trayecto hasta el rancho de Mateo fue lento y cuidadoso, con el sol acompañándolos en su camino alto y luminoso. Él la subió al caballo con una delicadeza que hablaba de costumbre y de algo más, y caminó a su lado, sosteniendo las riendas, marcando un ritmo que respetaba el cansancio de Alba. El campo se abría amplio, verde y dorado, y el día parecía prometer descanso. En el rancho, Rosario, la tía de Mateo, recibió a la muchacha con una mirada que entendía sin preguntar, y unas manos que sabían curar sin juzgar. Lavaron los pies de Alba, limpiaron las heridas, y le ofrecieron comida sencilla que sabía ahogar. Alba pasó las primeras horas en silencio, observando cómo la luz del mediodía entraba por la ventana y dibujaba sombras tranquilas en el piso. Cada sonido del rancho era nuevo, y a la vez familiar,
como si su cuerpo reconociera un lugar seguro antes que su mente. Mateo la dejó descansar sin insistir, ocupado en sus labores, pero atento, presente. En la tarde, cuando el calor cedió un poco, y el cielo se volvió de un azul profundo, Alba salió al porche, y respiró hondo, dejando que el día la envolviera. Sintió una culpa punzante por haber huido, pero también una certeza creciente de que quedarse habría sido perderse. Los días siguientes transcurrieron con una calma que asustaba y sanaba a la vez. Alba ayudaba en tareas sencillas, aprendiendo el ritmo del rancho, descubriendo que el trabajo podía ser duro sin ser cruel. Mateo le enseñó a reconocer el ganado, a leer las señales del clima, a confiar en su propia fuerza. No hablaban del pasado, no porque fuera un secreto, sino porque había tiempo y respeto. El día siempre estaba presente, marcando los pasos. Y Alba empezó a dormir sin sobresaltos, a reírse de cosas pequeñas, a sentir que su nombre le pertenecía de nuevo. Sin embargo, el pasado no se borra con la distancia, y un rumor llegó con el viento de la tarde. Jacinto había salido a buscarla. Alba sintió como el miedo antiguo regresaba, como el cuerpo recordaba antes que la razón. Mateo escuchó sin interrumpir, entendiendo que proteger no siempre es esconder, y que las decisiones difíciles se toman a la luz del día. Prepararon el rancho, no como una fortaleza, sino como un lugar de verdad. Alba ensayó palabras que nunca había dicho, respiró hondo, y se prometió no volver a callar. El encuentro ocurrió bajo un sol implacable. Con el campo observando en silencio, Jacinto llegó con la dureza de quien cree tener razón, y Alba lo enfrentó con una voz que le temblaba pero no se quebraba. Dijo lo que dolía, lo que había pesado durante años, y cada frase fue un paso más lejos del miedo. Mateo estuvo allí, no como salvador, sino como testigo, sosteniendo el espacio para que la verdad respirara. Jacinto se fue sin disculpas grandilocuentes, pero con algo distinto en la mirada. Y Alba entendió que no todas las historias cierran como quisiéramos, pero aún así pueden cambiar. Después de aquel día, el rancho se volvió definitivamente hogar. Alba comenzó a soñar con proyectos propios, con aprender, con decidir. Mateo, por su parte, descubrió que compartir la vida no era perder espacio, sino ampliarlo. La luz del día acompañó cada avance, cada caída pequeña, cada victoria íntima. Juntos repararon cercas, sembraron ideas, y dejaron que el tiempo hiciera su trabajo lento y honesto. No fue una historia perfecta, pero fue real, y eso la hizo fuerte. Cuando llegó la primavera, el campo floreció con una generosidad que parecía un milagro cotidiano. Alba caminó descalza otra vez, esta vez por elección, sintiendo la tierra fresca bajo los pies, agradecida por el camino recorrido. Recordó la huida y sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo. Había sido rescatada, sí, pero también se había rescatado a sí misma. Mateo la miró desde lejos, entendiendo que el amor no encierra, acompaña. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que la bondad puede aparecer en el momento más inesperado y cambiarlo todo, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video, que dejes tu huella para que otras personas encuentren también un poco de luz. Comentario especial, cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia te hizo creer de nuevo en las segundas oportunidades? Al caer la tarde, con el día despidiéndose en tonos cálidos, Alba supo que el miedo ya no marcaba sus pasos. La llanura seguía siendo amplia, el mundo seguía siendo incierto, pero había aprendido a caminar sin huir. Y mientras el sol se escondía, entendió que a veces la salvación llega a caballo bajo un cielo claro, y otras veces nace dentro, cuando por fin te atreves a seguir.